Bienvenidos una vez más al plató de Redacción Médica. En esta ocasión hablaremos sobre el diagnóstico y la detección del cáncer de pulmón desde dos especialidades distintas, la radiología y la oncología. Para abordarlo acuden a esta cita José Miguel Sánchez Torres, oncólogo médico especialista en cáncer de pulmón del Hospital Universitario de la Princesa y miembro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, y con Beatriz Cabeza, especialista de la sección de imagen cardiotorácica de la Sociedad Española de Radiología Médica. En este encuentro se pondrán sobre la mesa, entre otras cuestiones, el papel de la radiología en el screening del cáncer de pulmón, las diferentes peculiaridades de la respuesta a la inmunoterapia, la utilidad de la radiología intervencionista en el diagnóstico del cáncer de pulmón, el impulso al abordaje de esta enfermedad y también se debatirá sobre el tratamiento multidisciplinar del cáncer de pulmón. Beatriz Cabeza, José Miguel Sánchez Torres, bienvenidos al plato de Redacción Médica. Sí. El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer que más mortalidad produce. Para comenzar a hablar sobre esta patología, vamos a poner sobre la mesa cómo es ese abordaje multidisciplinar de esta enfermedad. Yo creo que hoy día todas las patologías neoplásicas, todos los cánceres tienen que ser manejados desde el principio, desde el diagnóstico, por un equipo multidisciplinar para sacar el mayor partido posible a todos los recursos de los que disponemos. Prácticamente en todos los hospitales ya están constituidos unos comités de tumores, según divididos por patologías, en las que, tanto en el caso nuestro de cáncer de pulmón, vienen neumólogos, radiólogos, radioterapeutas, cirujanos torácicos, oncólogos médicos. Muy importante también hoy día el papel de los anatomopatólogos para el diagnóstico histológico y molecular, y con todo ello lo que se pretende es, como digo, aprovechar los conocimientos de todos los implicados para conseguir el mejor enfoque, tanto diagnóstico, en el sentido de tardar lo menos posible en diagnosticar al paciente, y por supuesto el manejo terapéutico, que muchas veces no es uniforme, sino que puede estar recibiendo un tratamiento sistémico por parte de oncología y a la vez un tratamiento de radioterapia, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se deben cerrar las opciones terapéuticas en un paciente. Sí, de hecho yo creo que hoy en día no se toma ninguna decisión de tratamiento de un paciente sin llevarlo al comité de tumores, ¿no? Entonces no puedes decidir si un paciente con cáncer de pulmón es candidato a cirugía sin saber cuál es su prueba de función respiratoria, si va a aguantar una cirugía o no, ¿no? Y bueno, nosotros los radiólogos yo creo que es una parte, a lo mejor como ocurre con el anatomopatólogo, que es menos visible para los pacientes, ¿no? Los pacientes están acostumbrados a tratar fundamentalmente con neumólogo, oncólogo, pero un poco el papel del radiólogo pues es, yo creo que menos conocido, ¿no? No sabes si es el señor que hace las radiografías o quién es, ¿no? Y de hecho, bueno, realmente el papel del radiólogo hoy en día en el cáncer de pulmón es básico, o sea, desde el diagnóstico inicial, que ya hablaremos luego del cribado, hasta decidir si es un tumor que está extendido o no, con lo cual se va a poder operar o no, y luego pues valorar la respuesta al tratamiento. O sea que en todos los pasos realmente del proceso de un paciente con cáncer de pulmón está implicado el radiólogo, aunque yo creo que es un aspecto poco conocido en general por los pacientes, ¿no? Yo creo que poco conocido precisamente porque el contacto directo, claro, lo hacemos otras especialidades, claro, pero como bien dice la doctora, es imprescindible. El estudio de extensión de un paciente, que es lo que posteriormente nos va a dar la información para seleccionar el mejor tratamiento, el papel de los radiólogos es básico, absolutamente básico, ya no solo de TAC, de un PET-TAC también, que nos da información no solo anatómica, sino también de actividad metabólica y por lo tanto agresividad tumoral. Hoy día es importantísimo. Quiero decir, un paciente no entra a un quirófano sin previamente disponer de un PET-TAC para conocer realmente la extensión de la enfermedad, con lo cual es un papel, pienso que importantísimo, pero no se queda ahí, como sí, ella sabe, sí, sino que luego, una vez que se empieza el tratamiento, hay que ir valorando la respuesta para continuar tomando decisiones sobre la marcha.
con lo cual, evidentemente, volvemos a lo mismo, es un enfoque multidisciplinar activo continuamente, no se acaba con el diagnóstico. No se acaba, ¿no? Hablabais, bueno, de ese papel, ¿no?, de radiólogo. Vamos a concretar un poco más sobre el papel, digamos, de la radiología en el screening del cáncer de pulmón, ¿no? Hablar también del beneficio que tiene y, bueno, de las dificultades, ¿no?, para su implementación. No sé qué opina. Yo me gustaría un poco que nos conteste la doctora, pero un poco por entrar y ver realmente la importancia. De todos los cánceres de pulmón, que como bien has dicho es la neoplasia que más mortalidad provoca, al diagnóstico solo el 20% de los pacientes son tributarios de una operación, es decir, nos queda la mayor parte del porcentaje de pacientes diagnosticados que no pueden aprovecharse de un enfoque radical quirúrgico. Esto probablemente lo pudiera mejorar pues un cribaje, un diagnóstico previo. De hecho, hay dos estudios aleatorizados publicados que han demostrado una reducción de la mortalidad del cáncer de pulmón con este screening previo. Y es lo que yo me gustaría, pues bueno, saber su opinión de estos dos estudios y sobre todo qué dificultades hay, ya incluso centrándonos en nuestro medio. ¿Qué le parece? Bueno, es fundamental el cribado del cáncer de pulmón. O sea, hoy sabemos que se curan, un cáncer de pulmón diagnosticado en una fase precoz es curable. El problema es que pues, alrededor de un 75% se diagnostican ya en fases avanzadas y en esos casos pues, la mortalidad a 5 años es pues, bueno, menor del 10%. Eso no ha cambiado, a pesar de que hay muchos tratamientos nuevos, pues siguen siendo unos resultados malos. Con lo cual, si queremos disminuir estas cifras de mortalidad por cáncer de pulmón, la solución ahora mismo es detectarlos pronto, cuando son muy pequeños y cuando no están extendidos. Entonces, esos dos estudios a los que aludía el doctor lo han demostrado ya, uno en Estados Unidos y otro es un estudio europeo, holandés y belga, y ya han demostrado que detectando pronto los tumores la mortalidad disminuye entre un 20 y un 30%. ¿Cómo se detectan precozmente? Pues también se ha visto que la radiografía de tórax no vale para nada, o sea, no vale hacerse radiografías porque no vamos a detectar nódulos muy pequeños, no es suficientemente sensible. Entonces, la prueba que tenemos los radiólogos para diagnosticarlos muy pronto es el escáner. No es un escáner cualquiera, sino un escáner especial de muy baja dosis. No queremos radiar al paciente porque muchos de esos pacientes vamos a tener que hacerles escáneres de control anuales o incluso antes. Entonces, es un TAC que se hace con baja dosis de radiación, con lo cual pues vamos a evitar radiación acumulada que puede tener problemas, ¿no? Entonces, el problema de eso, pues que ya científicamente, digamos, hay evidencia de que disminuye la mortalidad, pero claro, hay que implantarlo en los países. Y, por ejemplo, en España, el Plan Estratégico Nacional del Cáncer todavía no contempla el cribado del cáncer de pulmón. Está incluido el de, como sabéis, el de mama, el de colon y el de cuello uterino, pero el del pulmón no. Entonces, hay un proyecto ahora, el proyecto Cassandra, que es un proyecto que bueno, están implicadas sociedades de neumólogos, oncólogos, por supuesto la Sociedad Española de Radiología, también asociaciones de pacientes, que es muy importante, la Asociación Española contra el Cáncer, y lo que se trata, yo creo que va a ser a un plazo corto medio, es de recopilar información, pues hacer a lo mejor 1.000, 1.500 pacientes por hospital, que ya hay varios que se han mostrado interesados en demostrar que es viable hacer ese cribado en España y presentar esos datos para que pues, las autoridades, el Ministerio, las consejerías lo incluyan, esperamos que en un futuro no muy lejano, en la Estrategia Nacional del Cáncer, ¿no? Porque evidencia científica ya la hay, ¿eh? No es un cribado poblacional de toda la población, sino en unos criterios concretos, en población pacientes, de alto riesgo. Claro, población de alto riesgo, o sea, una persona que fuma un cigarro hace 20 años, no. Ya además está establecido, pacientes de entre 50 y 80 años, fumadores de más de 20 paquetes año, pero en esa población de alto riesgo de cáncer de pulmón ya está demostrado. ¿Qué dicen? Que ¿para qué vas a gastarte dinero en esto? Lo que hay que hacer es campañas para dejar de fumar. Pero se ha visto que las campañas, que ya ha habido 2 o así, no ha disminuido tanto el porcentaje de fumadores, si es que ha disminuido algo. Y además es que la gente, aunque deje de fumar, durante al menos 10 o 15 años sigue siendo de alto riesgo. O sea, no es una cosa u otra, yo creo que son complementarias. Hay que seguir insistiendo en que se deje de fumar, pero a la vez hacer un cribado para detectar pronto los cánceres de pulmón. Y el método de hacerlo es el TAC de baja dosis.
Entonces el radiólogo, claro, se nos viene una carga de trabajo inmensa. Por eso, bueno, de todas formas, yo creo que hay que reforzar la idea de que no solo es el screening, el cribaje en esta población de alto riesgo, lo ha dicho, pero hay que reforzarlo, hay que probablemente potenciar más las campañas para disminuir el número de personas que fuman, porque no olvidemos que es la causa de 75-80% de los cánceres de pulmón, con lo cual yo creo que el esfuerzo hay también que enfocarlo ahí, aparte de, por supuesto, un cribaje en población de alto riesgo. Y ahí yo le quería insistir a la doctora. ¿Está nuestro país preparado? Me refiero en el sentido, porque claro, sería una población relativamente grande y probablemente, claro, en Estados Unidos o en estos estudios estamos hablando de países con centros especializados en cáncer de pulmón y por lo tanto en el diagnóstico. La infraestructura en nuestro país no es la misma. ¿Cómo se podría plantear a nivel práctico? Y no hablamos ya de cuestiones económicas que probablemente nos llevarían más lejos. La cuestión económica, además, a nosotros a lo mejor se nos escapa un poco, pero realmente, bueno, yo creo que el proyecto Cassandra que comentábamos va dirigido a eso, a demostrar que sí es viable. La prueba, hay programas piloto que ya se han hecho pues, en Italia, en Alemania, países similares a nosotros, en Polonia, que lo están haciendo, entonces en programas todavía pequeños, ¿no? Y yo creo que realmente es un TAC de baja dosis, que es un equipo que tenemos en los hospitales, y el problema a lo mejor a la hora de informar, porque va a ser una cantidad de estudios importante, sí que yo creo que va a ayudar los programas que hay un poco de inteligencia artificial, de detección automática de los nódulos, también de programas que nos ayuden a ver si el nódulo está creciendo muy rápido o no, y un poco filtrar, si vemos que es un nódulo de crecimiento muy lento, pues a lo mejor se puede espaciar el control. O sea que yo creo que hay herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar una vez que el cribado esté en marcha, pero yo creo que no son imprescindibles para empezar a hacer cribado. El cribado se hace con un TAC de baja dosis, que es una cosa que tenemos en todos los hospitales. Es un equipo de escáner y que haces un protocolo especial que radia poco. No utiliza contraste, es una adquisición rapidísima y bueno, luego es el trabajo del radiólogo de informarlo y además que yo creo que es un trabajo que tiene que ser un radiólogo especialmente formado para eso, porque es el que va a decidir si ese nódulo que a lo mejor muchos de nosotros tendremos nódulos sin saberlo, no todos los nódulos hay que seguirlos, entonces es el radiólogo el que va a decidir si ese nódulo que se encuentra hay que seguirlo o no y con qué periodicidad. Entonces, bueno, yo creo que va a ser mucho trabajo para nosotros, pero yo creo que por la evidencia que hay sí que es importantísimo hacerlo. Yo creo que hoy día es imprescindible un programa de diagnóstico de cribaje en cáncer de pulmón porque, como hemos dicho, disminuye radicalmente el porcentaje de pacientes que van a morir de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque les diagnostica en un estadio anterior, un diagnóstico precoz y que por lo tanto va a ser tributario de un tratamiento radical curativo, que es la cirugía. Con lo cual yo creo que probablemente sea una obligación que tengamos no solo radiólogos, oncólogos, sino todo el equipo multidisciplinar que nos dedicamos a esta patología. Y luego, bueno, la parte económica, que yo sinceramente eso se me escapa, pero lo que sí seguramente el doctor me puede confirmar es que el gasto que supone un paciente diagnosticado en fase precoz que se opera es mucho menor que pacientes en estadios avanzados que están con tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, ingresos, que también eso supongo que los que se dediquen a hacer estudios económicos tienen que tenerlo en cuenta. O sea, un paciente que no se opera es de 2 a 4 veces más caro que el que se opera y se le ha solucionado el problema, seguramente, ¿no? Entonces eso también cuando se hagan los estudios económicos pues habrá que tenerlo en cuenta. Y ya en relación a esto, a todo lo que comentaban, ¿realmente este cribado es factible instaurarlo aquí, en España? O no sé si necesita, ¿no? En referencia a lo que comentaba Sánchez Torre, ¿qué personal o qué recursos humanos, y en este caso de infraestructuras o de equipos, necesita España para implantar definitivamente este nuevo cribado, ¿no?
Claro, bueno, hacen falta datos de la población diana a la que vaya dirigido, que bueno, básicamente si seguimos los de otros países es población de alto riesgo, 50, 80 años, no se va a hacer cribado a alguien que tiene 85 años porque no va a cambiar nada, aunque se detecte algo, su expectativa de vida, muy probablemente, ¿no? Y luego, bueno, pues una vez que tengamos los números de los pacientes que van a incluir, pues a ver el reparto de escáner, de equipos, el personal que hace falta, eso es lo que hay que estudiar. Por eso este programa Cassandra es lo que pretende, ver la viabilidad de hacerlo, empezando en unos cuantos centros, ¿no? Y alrededor de 1.000, 1.500 pacientes por cada uno y tener un registro de esos datos, claro. Entonces, bueno. Vamos a poner ahora, vamos a hablar sobre la evaluación de la respuesta en cáncer de pulmón y hablaremos sobre esas peculiaridades que tiene la respuesta a la inmunoterapia. No sé qué... Yo primero un poco señalar, acentuarle, yo creo que la importancia que ha tenido la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón. Realmente es una terapia que llevamos relativamente poco tiempo, pero ha ido avanzando hasta el punto de que hoy prácticamente el 100% de los pacientes de cáncer de pulmón van a recibir inmunoterapia, fármacos que estimulan el sistema inmunitario en un momento u otro de su tratamiento, bien en primera línea, en segunda línea, etcétera, etcétera. Está ya establecido también en tratamiento después de quimio y radioterapia en pacientes con enfermedad localmente avanzada. En breve se implantará probablemente como tratamiento preoperatorio, porque los resultados están siendo espectaculares. Con ello va a aumentar el porcentaje de pacientes que se puedan beneficiar de una cirugía. A lo que nos lleva, evidentemente, como decíamos antes, la relación nuestra es continua en el tiempo, en el sentido de que una vez que el paciente empieza un tratamiento sistémico, bien quimioterapia, bien inmunoterapia o bien ambas, vamos a necesitar la ayuda de los radiólogos para que nos vayan informando de la respuesta que está haciendo la enfermedad, el tumor, a esos tratamientos, para a continuación seguir tomando las decisiones correctas. Y claro, el efecto que hay sobre el tumor de una quimioterapia no es el mismo que de la inmunoterapia. Tarda más en hacer efecto y a veces no se ve en una primera evaluación, como nos puede confirmar ella. Claro, eso para nosotros también ha supuesto pues, bueno, un cambio tremendo. Antes, cuando se usaba la quimioterapia convencional, los radiólogos en los que nos fijábamos para ver si estaba funcionando o no, básicamente era que la lesión disminuyera de tamaño. Si disminuía, pues parece que la quimioterapia va bien, pero con la inmunoterapia no es así, porque con la inmunoterapia puede haber pacientes que están respondiendo bien y, sin embargo, paradójicamente, la lesión aumenta de tamaño, no por células tumorales que se estén multiplicando, sino porque la respuesta inmunitaria del organismo, los linfocitos, infiltran el tumor y hacen que crezca. Entonces ya no nos podemos guiar solo por el criterio de tamaño, que es lo que teníamos antes, y por eso hay casos que parecen que es una progresión y luego pues sabemos, hemos aprendido trabajando con los compañeros oncólogos que hay que darle un poco más de tiempo y que a lo mejor en el siguiente control ya vemos esa disminución. Exacto. Y bueno, por supuesto que los datos clínicos ellos tienen al paciente, tú puedes decirle que está creciendo, pero ellos también ven que clínicamente el paciente está mejor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante trabajar conjuntamente. Por eso a veces es mucho más importante ver al paciente y ver que su estado general ha mejorado desde que inició la terapia, aunque en la evaluación radiológica el tumor pueda haber aumentado de volumen. Realmente lo que hay que valorar es, digamos, el cuadro completo. Y yo añadiría aquí, y estoy seguro que estamos totalmente de acuerdo, que todo esto nos beneficia una mayor comunicación. Es decir, si yo ya previamente al TAC le doy la información de lo que está ocurriendo, de cuándo empezó el tratamiento de inmunoterapia, de qué lesiones tiene, de cómo está el paciente desde que empezó el tratamiento, en el fondo todo multidisciplinar, no lo olvidemos, y hay que contemplar todos los aspectos del paciente. Y yo creo que verdad que esto es como trabajamos realmente así, o sea que aparecen a veces también alteraciones en el pulmón secundarias a la inmunoterapia, que no es tumor, sino son por reacciones inflamatorias. Entonces
es importante tener datos clínicos para saber interpretar esos hallazgos, ¿no? Por eso estamos continuamente pues hablando con los oncólogos que piden la prueba, pidiéndoles información, así es como realmente trabajamos. Aprendemos unos de otros continuamente. Totalmente. Yo dentro de esto me gustaría, vamos a ver, antes, como comentaba, se está imponiendo un tratamiento en pacientes potencialmente operables, que esto se evalúa en el comité ético por los cirujanos torácicos, el enfoque de poner un tratamiento antes de la operación. Hasta hace poco, de forma estándar, únicamente utilizamos la quimioterapia. Hoy día, en ensayos clínicos, porque todavía no es estándar, pero los resultados ya los vamos conociendo y son espectaculares, que es añadiendo inmunoterapia a esa quimioterapia antes de la operación, las respuestas que se consiguen son cifras que antes no habíamos visto, con lo cual están dando lugar a que muchos más pacientes se beneficien de una operación que previamente no era así. En este contexto, lo que sí se ha visto es que la evaluación radiológica a veces no es suficiente, es decir, te puedes dar una tasa de respuestas, pongamos, del 20%, pero cuando operas al paciente te das cuenta de que la tasa de respuestas es mayor, hasta el punto de que a veces en la pieza operatoria ya no hay tumor. Y eso, claro, eso por desgracia no lo puede evaluar bien un TAC normal. Mi pregunta sería, ¿qué otros Hombre, el PET seguramente, el PET-TAC, porque el PET combina la información, digamos, morfológica del TAC, pero también da información metabólica, que te da idea un poco de la actividad tumoral. Es verdad que cuando hacen estos tratamientos en pacientes que inicialmente no es candidato a cirugía, se le pone previamente el tratamiento, la lesión disminuye y ya se puede convertir en un candidato a cirugía. Pero hay veces que en esa lesión que ha disminuido, incluso cuando ya se la quitan, realmente ahí no había ningún tumor viable, ¿no? Probablemente un PET sí que podría ayudar todavía a decir más si hay tumor viable o no. Al final, si es quirúrgico, se le va a operar y lo vamos a saber, pero es verdad que el PET da esa información complementaria al TAC, que es un poco pues, la actividad metabólica, el que haya o no células tumorales viables, ¿no? Hablemos también de la radiología intervencionista y de cuál es su utilidad a día de hoy en el diagnóstico del cáncer de pulmón y en el tratamiento. Pues, bueno, yo por entrar, y luego la dejo a ella, que es radióloga, decir que en la clínica, habitualmente en el diagnóstico, al inicio del diagnóstico, siempre necesitamos una muestra de tejido tumoral, una biopsia, ya no solo para saber el tipo de célula que compone el tumor, sino que hoy día hay que hacer estudios moleculares porque más de un tumor está producido no por el tabaco, sino por una mutación en un gen, una translocación en un gen. Y lo bueno es que el tratamiento de este pequeño subgrupo de pacientes con alteración molecular es un tratamiento antidiana, con mucha frecuencia vía oral, y los resultados pues, son realmente mucho mejores que con los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. A donde quiero llegar es que esta obtención de la biopsia habitualmente es una broncoscopia, pero no siempre esa broncoscopia consigue obtener cantidad de tejido suficiente para este estudio que estoy hablando, y ahí entran los radiólogos que de forma mucho más limpia consiguen más tejido para este estudio diagnóstico. Sí, sobre todo, claro, porque la broncoscopia tiene la limitación del calibre del instrumental que utilizan para coger la muestra, ¿no? Que a veces, como el oncólogo cada vez necesita más información, no vale. Entonces, en los casos en que no es posible, o incluso en tumores que están muy en la periferia del pulmón y que no se puede llegar por broncoscopia, lo que hacemos es pincharlos nosotros, guiados por el escáner, o en ocasiones por la ecografía también podemos hacer. Si son lesiones pegadas a la pleura, podemos hacerlo con ecografía. Entonces, bueno, pues lo hacemos así, y hacemos, cuando necesitan material para estudios moleculares, y en vez de utilizar agujas finas, pues agujas más gruesas que nos permiten obtener mayor material, ¿no? Mayor cantidad de material. Y esa, digamos, es la fase en la que el radiólogo tiene un poco más de contacto con el paciente, que en otras actividades no tiene, ¿no? Y sí, lo hacemos, la verdad es que es muy habitual. Necesitamos más muestra para hacer PDL1, para hacer... porque es verdad que el tratamiento cambia totalmente, que hoy en día no se puede tratar a un paciente sin tener esa información. Exacto, ¿no? Hoy día tienes que tener todo el estudio molecular antes de empezar el tratamiento, porque toda esta información
te va a ayudar a seleccionar el tratamiento óptimo para cada paciente. Y este este enfoque molecular, esta información es básica. Hoy día nadie debe empezar un tratamiento sin tener esta información. De ahí que sea tan importante la cantidad de tejido, de biopsia. Y es importante también que en algunos centros sí que está disponible, no en todos, tener un patólogo, un citólogo, el radiólogo cuando está obteniendo la muestra. Entonces lo tenemos ahí, obtenemos el material y sobre la marcha nos dice este material vale, este material no vale. Eso es importante porque hay veces que si no lo tienes y paras, pues a lo mejor la prueba no ha valido para nada. Si nos dice, mira, este material no es bueno, sigue insistiendo y saca más. O sea, eso es importante, pero bueno, eso depende de la disponibilidad de cada hospital, que cuenten o no con citólogo al lado, o cuando hacen una broncoscopia, un EBUS, que haya un patólogo también disponible. Para saber, ¿no?, si hay tejido válido o no. Si no hay tejido válido, pues hay que seguir insistiendo, ¿no? No basta, antes por efecto decíamos, cogemos 3 muestras y ya está, pero es que a lo mejor sale en la cuarta, ¿no? Entonces es importante. De ahí decíamos antes del enfoque multidisciplinar. Aquí, como estamos viendo, el papel de un anatomopatólogo es imprescindible, absolutamente imprescindible antes de empezar un tratamiento. Y además formado específicamente en pulmón, que también, como en todo, hay subespecialidades, ¿no? Entonces, hoy día hay que estar totalmente especializado. Que esto no sé si lo ven los gerentes para que pongan radiólogos, patólogos, todo esto, ¿no? Pero sí, sí. Y como preguntaba, ¿y el papel terapéutico del radiólogo intervencionista? Yo creo que también es importante. Sí, hay técnicas de ablación de tumores. Bueno, ya ha dicho el doctor que los tratamientos básicos son la cirugía y la radioterapia cuando es un tumor localizado, ¿no? Pero hay veces que el paciente, pues por su situación, no es operable y hay algunas técnicas alternativas que son ablación, sobre todo por radiofrecuencia, por microondas, que se hacen también con control de escáner. Pues se pone un electrodo en la lesión, se hace pasar corriente o frío, bueno, distintas técnicas. Se han hecho en algunos tumores, también en metástasis, por ejemplo. Yo creo que todavía no hay mucho estudio comparando realmente si es equivalente o no, y desde luego en mi hospital, por ejemplo, se empezó a hacer bastante ablación por radiofrecuencia y ahora se ha abandonado un poco, no sé la experiencia en vuestro hospital. Yo creo que en general pocos casos. Poco, o sea, no está tampoco tan demostrado que sea equivalente, porque además ahora hay técnicas que, bueno, sabrás mejor que yo, técnicas de radioterapia que son muy dirigidas, ¿no?, estereotáxicas, que radian muy poco pulmón normal, y yo creo que frente a eso es poco competitivo lo otro, creo. Pero yo creo que no se trata de enfrentar uno a la otra, sino según complementarse o según elegir. El caso, puede ser mejor la radioterapia estereotáxica o una ablación vuestra. Yo creo que el principal papel de esta ablación pudiera ser, yo que sé, paciente que tiene un tratamiento sistémico, que tiene muy buena respuesta en general, pero hay una lesión periférica que no ha respondido y que se puede beneficiar a nivel local de este tratamiento. Sin cambiar el tratamiento sistémico. Sí, yo creo que hay algunas indicaciones puntuales, concretas, no es como un tratamiento de elección en general, ¿no?, para resolver algunas cosas concretas, ¿no? Exacto. Llegando ya un poco al final de este encuentro, vamos a hablar sobre el impulso al abordaje del cáncer de pulmón desde Europa. No sé qué consideran que se debe de impulsar, ¿no?, desde el centro de Europa en este caso. Yo creo que básicamente ahora mismo lo que hay que insistir es en el cribado. Me parece que es el principal objetivo, ¿no?, el conseguir llegar a diagnosticar los cánceres cuando están empezando y transmitir que es curable en esa fase. O sea, que es muy importante. Y yo creo que también, no sé cómo, pero habría que intentar que los pacientes demandaran un poco eso, ¿no? Yo creo que hoy las mujeres saben que tienen que hacerse una mamografía, yo creo que el cribado del cáncer de colon también se sabe, pero sin embargo a lo mejor un fumador que va a su médico de cabecera, un bronquítico crónico, y no sabe que a lo mejor es un buen candidato a hacer esto, ¿no? Entonces a lo mejor también si los propios pacientes empiezan a tomar conciencia de eso y a decir que es importante, pues conseguimos acelerar un poco la implantación del cribado, ¿no? O sea, yo no sé si va a ser a corto plazo, pero creo que debería ser a corto o medio plazo, porque realmente ya hay evidencia científica de que disminuye la mortalidad. O sea, que yo creo que a nivel europeo realmente yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos todos, y que yo creo que enfocándolo desde normativas europeas, etcétera, etcétera, se puede conseguir más, porque no somos el único país que tiene este problema todavía de implementar un programa de diagnóstico precoz.
Yo creo que otro de los papeles también a nivel europeo, por ejemplo, que parece muy obvio, y es mejorar la imagen del paciente con cáncer de pulmón. Es decir, el paciente con cáncer de pulmón no está, por decirlo, tan bien visto como un paciente con un cáncer de mama, que es etcétera, etcétera. Yo creo que es importante. Y otro punto yo creo que también importante para valorar a nivel europeo, no solo local, es conseguir la equidad en el acceso de los fármacos a todos los pacientes, que hoy día no es lo mismo dependiendo de dónde vivas, sin entrar en detalles. Yo creo que, y esto probablemente, todos estos objetivos sean más accesibles y se pueden conseguir mejor con el esfuerzo europeo y no solo local. Y ya para finalizar, con todas estas nuevas tecnologías, con la llegada de estas nuevas tecnologías, tanto en la oncología como en la radiología, vamos a hablar sobre el futuro, ¿no? que va a venir para el abordaje multidisciplinar de esta patología, que es el cáncer de pulmón. Bueno, desde el punto de vista de imagen, yo creo que se está publicando mucho sobre la radiómica, ¿no? La radiómica básicamente es extraer datos de las imágenes médicas, que no son los que valoramos normalmente, que es, digamos, pues el tamaño, la forma, la densidad que tiene la lesión, sino datos que no son visibles a simple vista, pero que por medios de inteligencia artificial se extrae esa información. Y la idea es tener pues como una especie de firma de cada tumor que nos dé información y a lo mejor nos permita predecir si ese tumor va a responder a determinado tratamiento o no, un poco como y que nos permita un tratamiento más personalizado, ¿no? Que es yo creo que un poco hacia lo que va la oncología. Exacto. En todos los tumores. Incluso, ¿no? Predecir. Incluso predecir, o incluso un paciente tratado que tiene una lesión, decir si eso es una recidiva o es una respuesta al tratamiento que se le ha dado. O sea, yo creo que va a ayudar. Por el momento eso no está implantado desde el punto de vista clínico, no tiene una aplicación clínica. Hay que reunir todavía más datos y yo creo que eso es una cosa europea, hay que hacer bancos de datos, hay que analizar los datos, hay que ver que son muestras homogéneas, son programas a los que hay que entrenar y yo creo que eso se está investigando mucho y probablemente en un futuro no muy lejano lo estemos aplicando. Ahora mismo, de momento no, en la práctica clínica no, pero está ahí. Y desde el punto de vista terapéutico, pues obviamente lo que queremos es mejorar todos los tratamientos y curar muchos pacientes. Pero ya centrándome un poco más, bueno, hoy día hay alrededor de un 20% de pacientes de cáncer de pulmón que son un subgrupo, como decía, de pacientes que tienen una alteración molecular tratable, mutación, translocación, etcétera. Pero todavía nos quedan por conocer muchas alteraciones moleculares, como digo, translocaciones, mutaciones sobre todo, que sabemos que están ahí, pero para los que todavía no tenemos un tratamiento eficaz. Yo creo que el futuro, primero, identificar el mayor número de alteraciones moleculares y, por supuesto, desarrollar tratamientos eficaces para estos pacientes. Y en cuanto a la inmunoterapia, que, como ya he señalado, ha sido una auténtica revolución el tratamiento del cáncer de pulmón, tenemos todavía que identificar mejor a los pacientes que se van a beneficiar frente a los que no se van a beneficiar. Y hoy día, pues bueno, sí tenemos algún marcador predictivo, pero nos falta todavía conocimientos para sacar todo el provecho a los fármacos que lo que hacen es estimular nuestro sistema inmunitario. Eso y, por supuesto, desarrollar otros fármacos con el mismo fin, pero más eficaces y menos tóxicos. Pues hasta aquí el encuentro de hoy. Muchas gracias por haber venido y compartir todos estos conocimientos con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.